Calcula el valor de la resistencia equivalente en un circuito con tres resistencias en serie de 20 ohms, 2.5 kilo ohms y 3 mega ohms. Aquí el arreglo puede estar de esta manera. Estando en serie, tienen que pasar por un elemento para llegar al siguiente. Entonces tenemos 20 ohms como resistencia 1, 2.5 kilo ohms como resistencia 2 y 300 mega ohms como resistencia 3. Para un arreglo de resistencia en serie, se cumple que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales, es decir, como aquí tenemos tres resistencias, es la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Sustituyendo son 20 ohms más 2.5 kilo ohms más 3 mega ohms. Aquí establecemos esta diferencia porque recordemos que los prefijos de cantidad nos indican cuánto de la unidad tenemos. Entonces aquí tenemos 20 ohms, pero aquí tenemos 2.5 por 10 a la 3 ohms. Kilo significa 10 a la 3. Mega significa 10 a la 6. Entonces aquí esto nos recorrerá el punto decimal de manera que aquí tenemos que recorrerlo 3 lugares. Entonces del 2.5 recorremos 1, 2 y 3 a la derecha. Entonces 2.5 por 10 a la 3 ohms, o sea, kilo, son 2500 ohms. 3 mega ohms son 3 por 10 a la 6, entonces al 3 le recorremos el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lugares. Entonces tenemos que 3 mega ohms son 3 millones de ohms. Y ahora sí hacemos la suma. 3 millones más 2500 más 20 nos da 3 millones 2520 ohms. Esto se podría haber hecho con notación científica, pero para quienes no lo recuerdan, se puede hacer así y no hay ningún problema. Calcula el valor de la resistencia equivalente en un circuito con tres resistencias en paralelo de 30 ohms, 40 ohms y 50 ohms respectivamente. Entonces aquí el arreglo queda como el siguiente: un circuito con tres resistencias en paralelo que son 30 ohms, 40 ohms y 50 ohms. Para un circuito en paralelo se cumple que el inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales, es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Si sustituimos los valores, queda 1 entre la resistencia equivalente igual a la suma de 1 entre 30 ohms más 1 entre 40 ohms más 1 entre 50 ohms. Aquí tenemos una suma de tres fracciones con diferente denominador. Entonces lo que vamos a hacer para sumarlas es multiplicar los tres denominadores y vamos a reescribir cada una de las fracciones, ¿no? Si la fracción era un treintavo y le estamos agregando 40 y 50, entonces ponemos arriba 40 y 50 para que se cancelaran 40, 50 y sigue siendo un treintavo. La siguiente fracción era un cuarentavo, pero le estamos agregando el 30 y el 50, entonces arriba ponemos 30 y 50 para que 30 se cancele con 30, 50 con 50 y sigue siendo un cuarentavo. La siguiente fracción era un cincuentavo, pero le estamos poniendo 30 y 40, entonces ponemos arriba 30 y 40 para que se cancele 30 con 30, 40 con 40 y sigue siendo un cincuentavo. Eso es reescribir las tres fracciones con el denominador 30, 40, 50. Ahora, ya que tenemos estas tres fracciones en una sola, ya podemos hacer las operaciones. Entonces aquí tenemos 4 por 5, 20, los ceros, entonces son 2000, 40 por 50 da 2000, 30 por 50 da 1500, 30 por 40 da 1200. En cada caso es ohm por ohm, nos da ohm cuadrado, ohm cuadrado, ohm cuadrado. Y abajo tenemos 30 por 40 por 50 que nos da 60.000. Ohm por ohm por ohm, ohm cúbico. Aquí sumamos las de arriba, entonces 2000 más 1500 más 1200 nos da 4700 y abajo 60.000. Tenemos la ecuación entonces: el inverso de la resistencia equivalente igual a 4700 entre 60.000. De nueva cuenta, lo que yo quiero es la resistencia equivalente, no su inverso, entonces tenemos que despejarla. Entonces la resistencia equivalente la vamos a pasar hacia arriba, el 60.000 hacia arriba, 4700 hacia abajo, entonces va a quedar así. La resistencia equivalente igual a 60.000 entre 4700. Aquí el ohm cúbico se cancelan ohm cuadrado con dos de los ohm cúbicos y solo queda un solo ohm. 60.000 entre 4700 nos da 12.77 ohms. Aquí, cuando ustedes hagan un cálculo de resistencia equivalente basado en resistencias en paralelo, fíjense que el resultado siempre les va a quedar más pequeño que la más pequeña de las resistencias. Si ustedes, al hacer el cálculo de resistencias en paralelo, les resulta una resistencia equivalente más grande que alguna de las resistencias, entonces algo hicieron mal. Siempre un cálculo de resistencia en paralelo les va a salir más pequeño que la resistencia más pequeña que tengan.